Muy bien. Entonces, aquí seguimos, como digo, con este tema de lo que estamos viendo de Efesios capítulo 6, de la armadura de Dios. Entonces, vamos a continuar, Efesios capítulo 6. Ahí pues vaya revisando en su Biblia, pero como dije antes, esta semana ha sido una semana difícil para nuestro país con respecto a esta situación de los paros, y otra vez un malestar, sí, que no es muy bueno para el desarrollo de nuestro país. Yo creo que como cristianos tenemos que ser conscientes en esto y no tanto involucrarse en estas situaciones porque no es lo correcto, no es la forma de arreglar las cosas, haciendo paralizaciones, haciendo tantas situaciones que en vez de adelantar a nuestra nación, se detiene. Esto no es así. Dios no aprueba. El Señor nos dice que más bien debemos como cristianos ser diligentes en el trabajo, ser buenos trabajadores, buenos obreros, ser fieles al trabajo. Eso es lo que nos llama o nos exhorta la Biblia a hacer como cristianos. Y también una responsabilidad muy grande para la iglesia del Señor es que debemos orar, clamar por las autoridades. Entonces, esto tenemos que estar haciendo. No importa quiénes sean los que están de turno. Aquí no, para el cristiano no entra la política, más bien el mandato del Señor, que tenemos que estar clamando por nuestra nación y sus gobernantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, con respecto a esto, yo quiero unir un poquito a lo que acabo de mencionar y yo presento una foto ahí. Esto era una foto de esta semana. Esto es lo típico que sale, ¿no? En las redes sociales, videos, noticias. La policía contra los manifestantes. Qué terrible esta situación. Pero yo quiero que observemos esta foto. Ahí están los policías defendiéndose con todo. Ahí está al frente de ellos o cada uno de ellos tiene un escudo que les protege de muchas cosas. Van en el piso, si ustedes pueden apreciar, hay fuego, hay piedras y esas manifestaciones son así. Ellos tienen que defenderse. ¿Cuántos policías también que salieron heridos en estos días de paro? Salieron heridos porque seguramente dejaron ese escudo o no pudieron protegerse y fueron alcanzados por alguna piedra, algún artefacto, y muchos también fueron heridos. Pero es así como se defiende la policía. Vean, estas imágenes nos dicen muchísimo, ¿no? Pero con yo quiero que usted lo ponga atención al instrumento, al escudo que el policía tiene para defenderse, porque esto no es nuevo. Cuando vamos a los tiempos de Jesús, en el Imperio Romano, también usaban la misma herramienta. Miren, ahí tenemos a un soldado, a un policía romano, cogido el mismo escudo. Claro, el material era diferente, hoy es más sofisticado, un material más resistente, pero ahí lo hacían de metal, de cuero bien, también reforzado, para protegerse ¿de qué? ¿De qué será? También del enemigo. Era una buena herramienta que lo usaban ahí también los soldados romanos. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque vamos a continuar ahora con el pasaje que nos muestra Efesios capítulo 6, en el versículo 16, que dice lo siguiente. Además de todo esto, estamos viendo lo que es la armadura de Dios, cómo tenemos que estar puestos los cristianos. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Bueno, ahora el Señor nos dice que los cristianos tenemos que también tomar el escudo. ¿Qué nos va a proteger? Nuevamente yo menciono aquí, a ver, ¿dónde está el escudo? Yo no puedo ver a ustedes que vinieron con el escudo. Es que dicen, no estamos en paro, no estamos en protestas, no estamos en guerra, entonces pues lo dejamos el escudo ahí que descanse. Vamos a ver que no es así para el cristiano. Si bien es cierto, las manifestaciones como se han suspendido, dicen, ¿no? Ya, y todos estamos como tranquilos. ¿Dónde están esos escudos que tienen los policías? Por ahí deben estar en una bodega, en algún cuarto. No los están usando, porque parece que todo está en paz ahora. Pero el cristiano o los cristianos tenemos que tomar en cuenta que no hay descanso para nosotros donde podamos decir, hoy es domingo, estamos en un feriado, el enemigo no nos va a atacar. No, no es así. El enemigo está atacando todo el tiempo. Hoy mismo nos está atacando. Él quiere destruirnos, quiere derribarnos. Él nos quiere coger desarmados, sin el escudo. Bueno, por eso digo, usted está protegido. Usted va a decir, pero yo estoy aquí en este lugar, en el templo, aquí estoy seguro,
Bueno, pero tiene que estar con el escudo, tiene que estar con toda la armadura de Dios, todo el tiempo. Esa armadura no debemos sacarnos por nada del mundo. Ahora nos dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con las cuales pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Además de todo esto, ante todo esto, dice ahora Pablo, tomen el escudo de la fe. ¿Qué habíamos visto antes? Esa coraza de justicia, ese cinturón de la verdad. La semana anterior estábamos hablando del calzado del evangelio. Pues bien, dice, además de todo esto, tengan el escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Dice, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces, vamos a ver qué es el escudo de la fe. Pero primero quiero explicar qué es la fe. Tal vez usted diga, sí, yo tengo fe. Y a veces usted incluso dice a un familiar, a un amigo, tenga fe. Tenga más fe, aumente su fe. Es que debe tener fe. A veces así decimos, ¿no? Bueno, ¿cómo es la fe? ¿Cuál es la fe que usted tiene? ¿Qué es esto de la fe? Bueno, la fe, en primer lugar, tiene que ver con algunas cosas, ¿no? En general, hablando de la palabra fe, la fe tiene que ver con confianza, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con esperanza, tiene que ver con convicciones, y esto también tiene que ver, claro, con creencias, con un creer. Eso es la fe en general. Pero si decimos que tenemos esta creencia, esta fe, ahora todo esto tenemos que depositarlo en Dios. La fe en Dios. Miren, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto a Dios? No me dirán que sí. No, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Ahora, entonces, si no hemos visto a Dios, ¿cómo creemos en algo que no hemos visto? Justamente eso es la fe. Creer en algo que no hemos visto. Porque si hemos visto, si hemos palpado, si estamos conscientes de todo, pues eso ya no es fe. ¿Sí? La fe es poner nuestra creencia, nuestra confianza, nuestra seguridad en algo que no vemos. Pero sí que lo sentimos. Pero sí que podemos experimentar grandes cosas. Cuando ponemos la fe en el Dios verdadero. Entonces, cuando decimos lo que es la fe, vamos a ver que en primer lugar la fe es la confianza plena. ¿En quién? En Dios. Y cuando digo confianza plena, eso quiere decir que yo debo creer en Él en todo tiempo y en todo momento. Debo tener seguridad, una esperanza en Él. Empezamos por ahí. Cuando Pablo nos dice que debemos estar con el escudo de la fe, y vamos a ver para qué todo esto, pero ahora estamos viendo qué es la fe. La fe es la confianza plena en Dios. Y tenemos, claro, si depositamos toda nuestra confianza en Él, es que tenemos que tener seguridad. Seguridad de que en Dios estamos bien. Seguridad de que Dios es el Todopoderoso, de que Él es el que es un Dios de gracia, de infinito amor, que nos ama profundamente, que nos sostiene en sus brazos. Tenemos que tener seguridad de esto. Entonces, la fe es la plena confianza en Dios. Y hay un pasaje que a mí, unos versículos que incluso estamos memorizando con algunos de ustedes que estamos en el discipulado, que sí que me ha hecho pensar muchísimo y lo tengo guardado en mi corazón. Ahora, mi vida también gira en torno a estos versículos. Creo que no lo puse en la pantalla, pero ahí está, Filipenses 4, 6, 7. Si ustedes pueden abrir rápidamente su Biblia, ¿sí? Este es un pasaje para mí clave cuando estoy hablando de que la fe es la confianza plena en Dios. El que lo escribe esto es el apóstol Pablo, un siervo del Señor que también depositó la plena confianza en Dios, la fe que puso en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y él escribe esto, ¿no? En Filipenses 4, 6 al 7, nos dice esto el Señor: no se inquieten por nada, empieza diciendo, ¿no? Cuando estamos hablando de que la fe es la confianza plena en Dios, el Señor dice, si es así, si tú has puesto la fe plena en mí, no te inquietes por nada. ¿Cuántos de ustedes se han inquietado en este día, ayer, por alguna situación? Es que y ahora, ¿qué pasará? Hay escasez, y esto, y lo otro, ¿y qué pasará el día de mañana? ¿Y ahora cómo será la otra semana del paro, después del feriado? ¿Qué pasará? ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Y es que estoy en esta situación y estoy en la otra. El Señor dice, para el que tiene fe,
Para el que confía plenamente en Él, dice, no se inquieten por nada. Pero ¿cómo no me voy a inquietar, Señor? Pero si estoy enfermo, estoy en esta crisis, ya no sé qué hacer ni para dónde ir, ¿qué va a pasar? El Señor dice, no se inquieten por nada. La fe. ¿Y ahora cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esto? Después sigue el versículo, ¿no? No se inquieten por nada. Dice, más bien en toda, escuche bien esto, en toda ocasión. ¿En qué toda ocasión? No solo en las buenas, en las peores dificultades que nos puede pasar a nosotros como personas y como cristianos. Piense quizá en lo más crítico que puede venir en su vida o en la que está usted atravesando. El Señor dice, no te inquietes por esto. Más bien, en esta ocasión que estás en dificultades, en problemas, que ya no sabes qué hacer, ¿qué dice aquí? Más bien en toda ocasión, con oración, dice el Señor, ora. ¿Qué es la oración? Comunicarse con Él. Dice, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y denle gracias. Bueno, Señor, estoy tan inquieto que ya no sé qué hacer. Mira lo que me está pasando y tú dices que ore y que te dé gracias por todo lo que me está pasando, por toda mi vida crítica, caótica y que ya no sé qué hacer por mi enfermedad y esto, y tú me dices que no me inquiete y que te dé gracias. Pues bien, esa es la fe. ¿Sí ve? Esa es la fe. Poner toda nuestra confianza en Él. Y luego sigue el versículo 7, da la razón de todo esto. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones, de sus pensamientos en Cristo Jesús. Claro, si después dice que hagas esto, que no te inquietes, que descanses en mí, si dices que confías en mí, tienes fe en mí, entonces yo te voy a dar paz, te voy a dar salida, te voy a proveer, pero el Señor nos prueba a primera instancia, si es que es genuina o no nuestra fe. Entonces, ahí está, la fe es la confianza plena en Dios, para empezar, pero también podemos decir que la fe es el descanso en Dios. Bueno, si yo digo que creo completamente en Él, que confío en Él, entonces debo descansar en el Señor en medio de todas las circunstancias. Tenemos que aprender a descansar y aquí podría hablarles muchísimo de la Biblia. Tengo tantos pasajes que me vinieron a la mente cuando yo pensé, la fe es el descanso en Dios. ¿Cómo descanso en Dios? ¿Cuál es el descanso que yo debo tener en Dios si digo que creo en Él? Y claro, ahí está un salmo. Escuche bien este salmo. Si quiere, abra su Biblia también. El Salmo 121. El que escribe este salmo, yo pensé muchísimo, es un hombre que tiene fe plena en Dios y que aprendió a descansar en Él. Qué interesante el Salmo 21. ¿Qué dice el Salmo 21? Escuche muy bien. Vean lo que escribe este hombre, ¿no? Hombre de fe. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale jamás, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. ¿Son palabras dichas así nomás? No, esta es la verdad. Esto es lo que un hombre o una mujer de fe tiene que creerlo y descansar en el Señor. Por eso David también, ese Salmo 23, de igual manera, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sigue, ¿no? Otro salmo que nos muestra el descanso que podemos tener en el Señor en medio del caos de la vida, porque creemos en Él, la fe en Él. Y como ejemplo también puse otro salmo, el 42, versículo 5, también empieza con una pregunta, ¿no? Con dos preguntas. ¿Por qué me voy a inquietarme? Dice el salmista. ¿Por qué me voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Tremendo, estos hombres que escribieron estos salmos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero fueron hombres usados por el Señor en su reino, hombres que depositaron toda su fe en Él y descansaron en Él.
en medio, como digo, de las peores circunstancias que uno se puede enfrentar en la vida. Ahí es donde tenemos que aprender a descansar. Esa es la fe. La fe plena en Dios, la fe que nos lleva a descansar en Dios y que no estemos inquietos por nada. Porque el Señor nos conoce, conoce nuestra imperfección. Nos inquietamos por todo. Y ahora, ya mismo llueve. Y ahora nos llueve. Mucho sol. Y ahora qué va a pasar? Y ahora está amaneciendo más rápido, está oscureciendo más rápido. Y ahora, todos estamos inquietos, ¿no? Descansemos en el Señor. Descansemos en Él. Y claro, podemos decir que la fe también, la fe es la que nos salva. La fe que ponemos en el Señor Jesús es una fe que nos salva de la condena. La fe que hemos puesto en Él, los que creemos en su muerte, en su resurrección, los que creemos en su primera venida, que Él vino hace 2000 años a salvarnos y que va a venir por segunda vez. Los que creemos en su sacrificio que Él efectuó en la cruz por nosotros. Esa fe es la que nos salva. Y esta fe es la que nos lleva a lo demás, a descansar en el Señor. En Juan 3:36 Jesús dijo esto, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree, el que tiene fe en el Hijo, ¿no? Estamos hablando de la fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. La fe que ponemos en el Señor Jesús es la fe que nos da vida eterna, o para vida eterna, para salvación. Pero repito, es esta fe que nos lleva más allá, a poner la plena confianza en Él y a aprender a descansar en Dios, porque Él ya hizo todo por nosotros. Y por eso Pablo, el apóstol, dice, no se inquieten por nada. Más bien descansemos en Él. Y por eso dice aquí en Filipenses 6:7, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y sus pensamientos. El Señor es el que va a cuidar, el que está cuidando de nosotros. Entonces, como cantamos también, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede separar de su gran amor. Muchos dicen, pero es que Dios no me escucha. ¿Dónde está Dios? Dios está muy cerca de nosotros. Él está, si somos cristianos, está en nuestros corazones, está en nuestra vida. Él es el que nos sostiene, el que nos fortalece, el que nos alienta para seguir adelante, para luchar, para perseverar hasta el final. No estamos solos como cristianos. Dios está a favor nuestro. Dios está con nosotros. Ese Dios que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esa es la fe que debemos poner. Ahora, hablando un poquito de esto de la fe, bueno, no sé cuántas veces usted ha viajado, por decir, en un avión. Y usted va a cruzar todo el océano y usted pone fe en un aparato, una máquina. Usted pone fe en una persona que es el piloto, que ni siquiera le conoce. Nunca ha hablado con el piloto, no lo conoce. Y usted se sube a esta máquina, ¿no? Teniendo fe de que va a llegar en pocas horas a su destino. Cuando usted en verdad ni conoce el sistema del avión, ni sabe de mecánica de avión, ni sabe si está reparado, ni sabe si es que fue inspeccionado ese avión, ni sabe que el piloto está en sus 5 sentidos. Usted no sabe nada de lo que está pasando, pero usted se embarca, ¿sí ve? Y piensa de que va a llegar. Eso sí que es fe, ¿no? Ahora, cuando hablamos de poner la fe en Dios, en el que sostiene todas las cosas, a veces dudamos, a veces no descansamos. Cuando usted se sube al avión, quizá duerme 10, 12 horas y no pasa nada. Está descansando en algo que no sabemos qué es lo que puede pasar, algo imperfecto. Pero cuando el Señor nos está diciendo que descansemos en Él, en el Dios Todopoderoso, nos inquietamos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Usted no está en el avión así. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Será que se derrumba? ¿Se cae? ¿Qué? Descansa, duerme. Qué tremendo esto, ¿no? Vean, esa es la fe que debemos tener en el Dios vivo, en el Dios eterno. Aprender a descansar. Y no inquietarnos ante nada de lo que puede pasar en este mundo, que cada vez como que nos sacude, como que se desarma, porque es un mundo imperfecto.
Eso a primera instancia es la fe. Y cuando Pablo dice, tomen el escudo de la fe, es esto. Por eso yo preguntaba, ¿usted está con el escudo? ¿Tiene esta fe? ¿Está descansando en el Señor o ya está inquieto? ¿Qué horas acaba el pastor? Es que mis hijos se quedaron solitos. Es que, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué será de cocinar? Usted inquieto. Descanse en el Señor. Sé tranquilo. Escuche la voz de Dios. No se inquieten por nada. Hay que aprender a descansar en el Señor. Eso es lo que es la fe. En segundo lugar, vamos a ver lo que hace la fe. ¿Qué es lo que hace la fe? Bueno, ya pues aquí nos dice el versículo, estamos viendo, esa fe dice que apaga todas las flechas encendidas del maligno. Y esas flechas encendidas del maligno están cayendo continuamente. Repito, aquí el enemigo no coge feriados ni fines de semana, el enemigo está lanzando las 24 horas flechas encendidas hacia el cristiano. Y si usted ha sido alcanzado por estas flechas, ya vamos a ver un poco más de esto, es porque no ha estado puesto, no ha cogido el escudo de la fe. Como les decía antes, muchos policías heridos porque tal vez descuidaron y no estaban con el escudo de la fe. Asimismo, muchos cristianos han caído. Muchos cristianos han sido alcanzados por estas flechas que el enemigo, estas flechas encendidas que el enemigo está lanzando. Y dice que la fe apaga todas estas flechas encendidas por el maligno. ¿Cuáles son estas flechas? Para empezar, estas flechas son todas las tentaciones que el enemigo pone. Así que usted sale de aquí, de este lugar, y está expuesto a una serie de flechas bien encendidas que el enemigo le va a lanzar. Y son todas las tentaciones que usted puede pensar e imaginar. Tentaciones sobre todo en el campo de la inmoralidad. Qué tremendo este campo que el diablo utiliza. Porque él sabe por dónde atacar. ¿Qué flechas encendidas y venenosas nos pueden alcanzar y destruirnos como cristianos? Y aprovecha nuestras debilidades y aprovecha de que estamos sin el escudo de la fe. Una fe debilitada, una fe mediocre, una fe que casi no es fe. Que decimos creemos en Dios, pero cuando el Señor nos prueba, ¿dónde está Dios? No existe Dios. Es que si Dios existiera, esto hiciera en mi vida. Y empieza a lamentarse. Esa fe no es fe. Puede llamarse cualquier otra cosa, pero menos fe. Esto es la fe, la que estamos mostrando. Entonces, si no tenemos esa fe, las flechas nos van a alcanzar. Cuando estoy hablando de esta inmoralidad, vean cómo el enemigo sutilmente lanza las flechas. Y es por eso que muchos cristianos, lamentablemente han caído en este campo terrible, no sé cómo mencionarlo, de la pornografía, sumergidos en esa inmoralidad y nada pasa, cuando en verdad el enemigo le ha alcanzado con esa flecha y le ha atravesado todo el ser y está ahí en adicción a esta inmoralidad, pornografía. ¿Cuántos esposos han sido alcanzados por estas flechas cuando han traicionado a sus esposas o viceversa? Adulterio, cuando han cometido adulterios. Esto es la flecha que lanzó encendida el enemigo y le topó el ser, porque estuvo sin la fe. Y ahí están matrimonios destruidos, matrimonios acabados, los hijos desamparados, hogares divididos. ¿Por qué? El esposo o la esposa fueron alcanzados por esa flecha que se llama adulterio. ¿Y qué tal los jóvenes? La fornicación. ¿Cuántos jóvenes que han estado en las iglesias? ¿Cuántos jóvenes que han escuchado la palabra? ¿Cuántos jóvenes que han dicho, sí, acepto Jesús, te acepto como Señor y Salvador? Pero hoy están atrapados o caídos por la fornicación. Porque pues han cometido relaciones sexuales antes del matrimonio y han perdido su vida. Bueno, dicen, nos recuperamos, pero es una marca que va a cargar por toda su vida. El enemigo le alcanzó y destruyó su vida. Vean, estas son las flechas que está lanzando el enemigo. Y solo estoy hablando ahora un área de lo que es la inmoralidad. El enemigo
aprovecha las redes sociales, aprovecha cualquier circunstancia, aprovecha todos estos movimientos que hoy los conocemos, ¿no? De ciertas ideologías que nos muestran como que esa es la verdad. Y muchos cristianos han caído en la trampa y están en el campo de la homosexualidad, han caído en la prostitución. ¿Qué está pasando? Es que es normal. ¿Cómo que normal? Son flechas que el enemigo ha lanzado y se han dejado alcanzar por todo esto. Solo es un área, la inmoralidad. ¿Y qué tal el resto de cosas? ¿Qué tal si usted está resentido y tiene odio con alguien que le ofendió y usted no sabe perdonar? El enemigo le ha alcanzado con esto. Quédate así, ódiale más, tienes que vengarte, tienes que hacer, si eso te hicieron, hazle el doble. Y uno se sigue esas ciertas corrientes, el enemigo lanzando las flechas. Cristianos que están envueltos en la envidia, cristianos que están envueltos en la codicia, en el orgullo. Qué tremendo, flechas que el enemigo lanza. Porque no estamos con el escudo de la fe. Y después dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó con esto? Es que está sin el escudo de la fe. Porque no está descansando en el Señor, porque usted no ha depositado toda su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que entregó a su Hijo en la cruz por usted. Como dije antes, una fe que no es fe mediocre. La fe verdadera es esta, que nos está mostrando aquí. Ese es el escudo de la fe. Entonces, muchos han sido alcanzados por todo esto. Y ahora hay cristianos temerosos, con miedo. Es que, ¿qué me va a pasar? Y es que, vea lo que me sucedió. Cristianos que ya han perdido la esperanza. Pero, como dije, que han caído en todo este tipo de cosas. Cristianos que han caído en esta situación, en esta desobediencia al Señor, de haberse metido o haberse relacionado en yugo desigual. Es que no pasa nada, es que yo voy a predicar el Evangelio. Cuidado, es la trampa del enemigo. Porque no han estado con el escudo de la fe. La fe es la que nos protege de todo esto. Y no solo esto, lo más complicado, escuche bien esto, lo más complicado en cuanto a las flechas encendidas del enemigo, es la duda que genera en el cristiano. Porque después de todo el caos, cuando hemos sido alcanzados por todo esto, el cristiano empieza a dudar de Dios. Tal vez tienes razón, le dice al mundo lo que tú estás diciendo. Creo que ya no tiene mucho sentido congregarse en la iglesia. Creo que ya no tiene mucho sentido estar estudiando la Biblia. Creo que debo llevar una vida más relajada. Y empieza a dudar. Y muchos se han apartado de la iglesia. Porque dicen, parece que Dios no es tan real. Se dejó convencer de las corrientes o flechas que el enemigo ha puesto, que ha lanzado. Eso es lo más terrible. Cuando un cristiano empieza a dudar de Dios. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el escudo de la fe? Porque en verdad la fe es ese escudo de protección ante todo lo que estoy mencionando. Y podría decir tantas cosas aquí, hablando de las flechas encendidas, pero la fe es el escudo de protección y la fe es la que nos salva. La que nos salva de la condena en primer lugar por pecadores, pero es la fe la que nos salva de esas flechas encendidas del maligno. Entonces, pues, coge el escudo de la fe y no se aparte y no la deje en la bodega. Tiene que estar siempre cogido el escudo de la fe, así como el policía en el paro, pero es solo por el paro. No, para nosotros es todo el tiempo. El enemigo todo el tiempo está lanzando estas flechas. Es el escudo que nos protege, es la fe que nos salva. Y solo como ejemplo, si usted podría revisar Hebreos capítulo 11, es solo como una muestra, bueno, aquí hay muchos personajes, pero yo solo cojo a Abraham, cuando vemos lo que hace la fe. En Hebreos 11:8 al versículo 12, solo voy a leer un poco de lo que le pasó a Abraham, un hombre de fe. Él es el padre de la fe, se le conoce, ¿no? Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba.
¿Qué hace la fe? ¿Qué es lo que hace cometer la fe? Dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac eh, y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena a la orilla del mar. Quisiera que medite después este pasaje, solo estos versículos. Cuando estamos hablando de lo que hace la fe, ¿qué es lo que hizo la fe en Abraham? Yo podría decir, ¿saben qué es lo que hizo la fe en Abraham? Locuras. A ver, no me interprete mal, ¿no? Cuando digo locuras, es algo que para el mundo, cuando ve el mundo lo que un cristiano hace por fe, dice, está loco. Y si usted no lo está entendiendo lo que hizo Abraham, déjeme decir, es un loco. Pero la fe, es que él tenía mucha comodidad, tenía muchos bienes, tenía tantas cosas, él estaba más que bien en todo sentido. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Deja esta tierra, deja a tus parientes, y yo quiero que vayas a la tierra donde te voy a mostrar. Está loco, Abraham. Y él deja todo. Y dice, Señor, aquí estoy. Y después le muestra y les lleva a un país de extranjero donde él no conocía nada, absolutamente nada. Señor, aquí estoy. Está loco este Abraham. Diría el mundo, ¿no? Y después el Señor le ofrece una descendencia. Ya viejos los dos, Abraham y Sara. ¿Qué estás diciendo, Señor? Es una locura. Y él va experimentando. A la vejez tiene un hijo, y no solo un hijo, tuvieron más hijos. Y luego las promesas, que Dios dice que la descendencia fue como la arena que está en el mar, incontable. Vean los resultados de la fe de un hombre que estaba loco por Dios, porque descansó y confió en el Señor. Y ustedes lean todo ese capítulo de Hebreos, todo lo que hicieron muchos hombres y mujeres por la fe. Y por eso yo les digo, si nosotros hacemos las cosas como Dios quiere y descansamos en Él, tenemos la fe en Él, el mundo nos ve como locos. Porque están idos, dices, miren lo que están dejando y siguen a un Dios, que quién será. Esa es la fe. Esa es la fe que nos protege, que nos salva, pero es esta fe que en verdad nos hace cometer locuras. Yo siempre he dicho, si estoy aquí van predicando esto es por la fe. Yo casi no puedo entender en mi propia vida lo que pasó, pero el Señor tenía un plan y doy gracias al Señor. Esto siempre lo he repetido y ahora quizá una vez más, yo nunca pensé ser un pastor. Algunos dirán, qué loco. ¿Quién quiere ser pastor en estos tiempos? Pero tuve que dejar todo. Tuve que dejar todo para decir, Señor, aquí estoy, pues entonces úsame en lo que tú quieras. Y me hace un pastor. Algo que yo ni tenía ni idea de lo que significaba esto. Y cuando yo analizo esto, digo, estoy loco. Es una locura. ¿Sí ven? Es esto. Para mí esto, en mi vida es esto. El resultado, si estoy aquí, de que acepté y soy un pastor, bueno, es por la fe. Por la fe que he puesto en el Señor. Y lo que estoy mencionando quizá es el testimonio de mi propia vida en cuanto a la fe. Un hombre imperfecto, un hombre que tiene errores, muchas cosas, pero no quiero desviar mi corazón y mi vista del Dios que me salvó, del que me ama. Y quiero descansar en Él. Bueno, un poquito esto en cuanto a lo que es la fe, pero algo más, finalizando, lo que hace crecer la fe. También un punto para aquí analizarlo, ¿no? Lo que hace crecer la fe. Porque puede ser que usted dice, tengo fe, pero el Señor quiere que esa fe en usted crezca. Que no sea una fe a medias, que no sea una fe pequeña. El Señor quiere que su fe sea grande. Y aquí
un ejemplo, ¿no? De estos hombres, estos discípulos que estaban con Jesús. Ahí están en la barca. Y de pronto todo está bien. Jesús está durmiendo. Y luego pues el mar se embravece. Hay tremendas olas, tremendos vientos. La tormenta está ahí, que parece que todos van a morir. Y todos angustiados. Dice el Señor, no se inquieten por nada. Estos discípulos tranquilos estaban, ¿no? No se inquietaron por nada, porque estaban con el Señor Jesús. Ahí estaba el Señor Jesús junto a ellos. Pero ellos sí que no se inquietaron por nada, ¿no? No fue así. Estuvieron asustados, muy inquietos, y parecía que las olas los iban a tragar vivos. Iban donde Jesús, Señor Jesús, sálvanos. Jesús se despierta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús a estos hombres? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Tal vez el Señor nos está diciendo algo así a muchos acá, hombres de poca fe, porque dudan. Aquí estoy. Y enseguida pues el Señor hizo calmar todo. Y estos hombres ahí mismo no sabían qué estaba pasando y dicen, ¿quién es este hombre? Que hasta los vientos, todo le obedecen. ¿Quién es este hombre? Es el que tiene el control de todo, el Señor Jesús, el creador de todas las cosas. Entonces lo que hace crecer la fe es el Señor mismo. El Señor es el que da el crecimiento. Vean, nada aquí puede crecer sin la voluntad de Dios. El Señor del crecimiento, Él es el que nos hace crecer en la fe. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Ahí en Romanos 10:17 nos dice muy claro con respecto a esto, ¿no? Así que la fe, estamos hablando de la fe. Así que la fe viene como resultado ¿de qué? ¿De qué es resultado la fe? De oír el mensaje. Y el mensaje que se oye, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Así que si usted está escuchando la palabra de Dios, usted está aumentando o el Señor está dando crecimiento a su fe. Pero no es solo el domingo, una hora que estamos aquí, esto es continuamente. Porque el Señor quiere, o es el propósito de Dios para sus hijos que nosotros crezcamos. Así como si usted es padre o madre de familia, quiere que sus hijos crezcan saludables, quiere que crezcan sanos, que crezcan, que sean inteligentes, que sean maduros, que sean responsables. Ese es el propósito de nosotros como padres. Y para eso tenemos que trabajar duro, guiándoles, instruyéndoles a nuestros hijos. Pero nuestro Padre nos instruye a través de su palabra. Y aquí, una vez más, vemos en este capítulo de Hebreos 11, ahí están todos estos hombres y mujeres de fe, cómo ellos crecieron en la fe. Un Noé que creció muchísimo a tal punto que escucha la voz de Dios, le dice, quiero que construyas un arca. Le da las dimensiones. Bueno, cuando yo analizo esto, digo, yo pude haber dicho, Señor, ¿qué estás pidiendo? Esto es imposible hacer esta arca que tú me estás diciendo. Y estoy solo, apenas tengo 2 hijos. Los demás no me van a ayudar. ¿Y de dónde saco los materiales? ¿Y cómo voy a hacer todo esto? Pero tú dices que va a llover, pero si nunca ha llovido. Por la fe obedeció. Y se demoró como 100 años construyendo esa arca, ¿no? Y ahí estaba, era por la fe que hizo todo esto. Como vimos Abraham, David, ¿qué tal de un Daniel? En cuanto a esto, ¿no? Al escuchar la palabra de Dios, un Nehemías, un Pablo, todos estos siervos que nos muestra la Escritura. ¿Qué es lo que hace crecer? Como digo, nuestra fe es la palabra de Dios. Así como es en lo físico, ¿no? Nosotros queremos crecer sanos. Y para eso tenemos que tener una buena dieta, una buena alimentación, buenos ejercicios físicos para mantenernos, bien en la salud. Qué importante es esto, para crecer. Pero el Señor quiere vernos que crezcamos espiritualmente en la fe. Y es por medio de la Escritura, de la palabra. Yo doy gracias al Señor, ¿no? Aquí puedo tomar otra vez este ejemplo que siempre lo menciono y quizá es como una pequeña cuña para ustedes, porque en realidad
ya vamos a organizarnos un poco más. En la iglesia queremos tener más grupos de discipulado. En este tiempo de la pandemia nos hemos juntado con unos grupos que estamos ahí discipulándonos. Y, y justo en esta semana tocó algo bien interesante en esta lección, donde el Señor nos muestra cómo debemos tener tiempos especiales con Él cada día por medio de sus devocionales. Y todos hemos sido retados en esto, pero es para crecer, porque así vamos a crecer en su gracia, a crecer en la fe, pero es de una forma organizada en nuestra vida, una forma, digamos, con una vida entregada a Él, con compromiso, porque Él nos desafía. Si usted no está haciendo nada de esto y se conforma con ciertas cosas, hermanos, el escudo de la fe no está con usted. Tenemos que crecer y luchar duro con esto. Esa es la vida cristiana, porque si no el enemigo nos va a atacar. Nos va a atacar el enemigo y nos va a alcanzar esas flechas encendidas. Y vamos a estar contra el suelo. Y vamos a estar ahí sí, desanimados, heridos, sin saber para dónde coger. Entonces, mis hermanos, con esto podemos decir que la fe de un creyente, de un cristiano, no es cualquier cosa. La fe de un creyente es poderosa y segura porque el punto fundamental de esta fe es Cristo. Por eso esa fe no es cualquier cosa. Ese escudo que nosotros debemos tener es un escudo que nos va a proteger. ¿Por qué? Repito, porque la fe de un creyente es poderosa y segura, porque el punto fundamental de esta fe es Cristo. Él, Cristo, ¿no? Él es grandemente poderoso y totalmente confiable. Tenemos que descansar en Él. Esta fe nunca falla porque en aquel que se deposita esta fe es el que tiene el control de todo. Esta fe apaga todas las flechas encendidas del maligno. Eso es el escudo de la fe. Mis hermanos, que este día y todos los días que el Señor les dé, estén siempre con el escudo de la fe. Repito, no es tiempo de descansar, no es un tiempo donde podemos decir, ahora voy a dejarlo el escudo, porque cuando usted lo deje, sea un ratito, el enemigo sabe cómo está sin protección y ahí va a atacar. Y cuando menos piense, usted va a ser alcanzado con una flecha encendida del enemigo. Que no sea así. Más bien que estemos siempre protegidos y que avancemos y que tengamos victoria en el Señor ante este mundo y el enemigo que nos ataca todo el tiempo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga